El año pasado el mundo vio surgir la llamada primavera árabe, manifestaciones populares que en algunos países provocaron el derrocamiento de los regímenes imperantes en ese momento. Por su parte, en Europa y Estados Unidos, los llamados indignados mostraron su descontento contra los abusos del capitalismo y, como sabemos, Chile no fue la excepción, sobre todo con los miles de estudiantes protestando en las calles. Para conversar de los movimientos sociales en el mundo, la globalización y especialmente lo que ocurre en América Latina, está con nosotros acá en CNN Chile el sociólogo boliviano Fernando Calderón, autor de una veintena de libros, entre ellos uno que presentó en nuestro país titulado Tiempos de Cambio. Señor Calderón, muchas gracias por este tiempo acá en CNN Chile. Hay bastantes temas que es interesante abordar con usted, pero podríamos un poquito comenzar con lo que significa quizás este concepto de la globalización y cómo América Latina está lidiando con esto ya de hace un tiempo, pero frente a un mundo cambiante, ¿cuál es su opinión respecto de cómo lo hace América Latina al insertarse en la globalización? Bueno, un gusto estar acá, un gusto conversar contigo y este importante programa. La globalización no se la entiende sin la economía de la información y sin las tecnologías de la información. A eso se llama informacionalismo, y eso dio origen a una revolución tecnológica hace más de 30 años que transformó la economía mundial a una economía global que funciona en tiempo instantáneo, donde el elemento central que organizaba y subordinaba la lógica de la economía informacional y del conocimiento fue el capital financiero global, que es lo que ha entrado en crisis, que es lo que a través de las burbujas inflacionarias y las políticas del Estado y del mercado que favorecían una lógica del capital financiero, insuflaron las tendencias de este capital financiero, y esto hoy día ha colocado una multicrisis global. Esta multicrisis global no solamente es financiera, sino que ha repercutido sobre la industria, la economía, sino también las distintas esferas de la vida. La ecología, las relaciones multilaterales en la economía mundial, como tú sabes muy bien, la emergencia de nuevos poderes globales. El mundo está en pleno proceso de reestructuración. El multiculturalismo se ha agotado en Europa, las relaciones entre Europa y el mundo árabe se han deteriorado, y en realidad vivimos un momento de bastante confusión, incertidumbre y riesgo. No se sabe lo que viene, pero sí se sabe que lo que hubo no va a volver. Ese es el dato. América Latina en ese ciclo, como vimos en un libro que me tocó trabajar con Manuel Castells, América Latina en el primer ciclo salió muy mal parada. En los 20 años de reformas estructurales nos fue mal casi a todos. Digo casi porque la excepción más importante es Chile. Es decir, América Latina perdió posiciones en la economía mundial, perdimos nuestra participación en el PIB, bajó, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, etc. La excepción fue Chile. Chile, con una cierta capacidad institucional política, pudo rearticular la lógica del mercado en una visión no ortodoxa y tuvo resultados bastante positivos. Y en ese sentido, relativamente positivo. Sí, en ese sentido usted plantea que Chile hizo un camino que se llama, lo voy a leer para que decirlo de manera correcta en su libro, Chile del reformismo práctico a la modernización conservadora. ¿A qué se refiere específicamente con ese diagnóstico que hace usted de nuestro país respecto al mundo global? Sí, entonces yo creo que, como acabo de enunciar, esta lógica práctica de la concertación para llegar a acuerdos políticos y orientar el funcionamiento de una economía de mercado que tenía antecedentes anteriores, le permitió hacer políticas distribucionistas y terminar una transición con un éxito político y económico extraordinario. Esa es la característica central. Sin embargo, el mismo proceso de modernización de estos 20 años que vivió Chile generó un cierto malestar en la sociedad y un cuestionamiento de la sociedad a la pauta política, sobre todo por la escasa participación que tuvo el ciudadano en esos procesos. Ese es un punto que usted apunta que tiene mucha contingencia en la medida en que estamos viendo de que hay movimientos ciudadanos alrededor del mundo, Chile no es la excepción,
en que la evaluación de las instituciones políticas, de los sistemas políticos, son muy bajos en general, y es por eso que, por ejemplo, surgen grupos en Europa como los indignados, que quizás no tienen una orgánica de partido, pero sí tienen una fuerza social muy importante. En Chile fue el caso de los estudiantes, y obviamente, según las encuestas, la evaluación de los sistemas políticos son muy bajos. ¿Estamos presenciando, tanto en Chile como en el resto del mundo, un declive de los sistemas políticos tradicionales? ¿Cómo se explica ese fenómeno de que la clase política esté tan mal evaluada? Y no solo la clase política, los políticos, sino que el sistema en general. Yo creo que es un fenómeno generalizado. Hay una crisis del sistema partidario como mecanismo de representación de la sociedad. O sea, los parlamentos, los partidos y las instituciones del Estado, en un mundo cada vez más global y en sociedades cada vez más complejas, no tienen capacidad de procesar y hacen como si pudiesen procesar los cambios, los problemas y los procesos. Ese concepto es un poco difícil, pero es el núcleo del problema. Sociedades que se complejizan, política que cree que puede responder y no funciona. Y lo que termina pagando es el sistema de partidos. O sea, esto pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en Bolivia, etc. Lo curioso de América Latina, pero no de Chile, y de otros casos también, es de que el fracaso de las políticas de reforma estructural impulsadas por frentes políticos de modernización conservadora, ¿cierto?, se han agotado y más bien han surgido regímenes en América Latina con tinte nacional popular o neopopulistas que tienen altísima legitimidad. ¿Y cómo se explica esa legitimidad? Porque por lo que entiendo, usted se está refiriendo a casos como el de Argentina, Brasil, el de Venezuela, el de Brasil, etcétera, etcétera. En primer lugar, Brasil. El segundo lugar, vacío, y después el resto. ¿Por qué? Porque Brasil es un actor global y es el actor latinoamericano más importante en los juegos políticos y económicos, y además con consenso en la región y a nivel global. Brasil es un actor global latinoamericano gracias al éxito de las políticas económicas protagonizadas por el Estado brasileño en una proyección de una legitimidad nacional brutal. Pero, señor Calderón, ¿aparecen entonces algunos riesgos quizás asociados a este declive de los sistemas políticos tradicionales? ¿Cuáles serían los riesgos específicamente en América Latina, de acá considerando el futuro que podrían tener el surgimiento? El tema es el siguiente. Hoy día todo en general es lo que creo yo que se ha operado es la emergencia de líderes carismáticos. Cuando hay debilidad de las instituciones, cuando hay crisis de fe en los partidos, cuando hay fracaso en la gestión de las políticas sociales, cuando la sociedad se siente insegura, cuando no quiere participar, pues emergen líderes carismáticos. Y la tradición latinoamericana, y entre otras chilena, es una tradición de apelar a estos líderes con carisma. Y estos líderes con carisma reemplazan el papel de los partidos relativamente, fortalecen la capacidad del Estado, generan políticas distributivas y aprovechan la coyuntura económica que es extraordinaria para la región. La economía latinoamericana ha crecido y ha bajado la pobreza. Seguimos siendo el continente más desigual del mundo, pero hemos bajado la pobreza y alguito ha bajado la desigualdad. Los niveles de concentración han aumentado, así de paradójico es. Qué sé yo, en ese estudio menciono, para darte un ejemplo escandaloso, las 12 familias más ricas de México, en los últimos 10 años, en el periodo ahí estudiado, han aumentado su fortuna, y escúcheme esto, más de 15,000 veces sobre el promedio per cápita de los mexicanos, y más de 350 veces sobre el 1% más rico de México. ¿Usted cree que es distinto en Chile? Sí. ¿Usted cree que es distinto en Brasil? Sí. ¿O en Bolivia el Evo Morales? Sin lugar a dudas, cifras que obviamente son bastante impactantes. Le queremos agradecer. El Banco Mundial, además, no mías. Le queremos agradecer, señor Calderón, obviamente que son cifras y que no, es un tema que no se zanja acá y que tendremos la posibilidad de seguir conversando en alguna próxima oportunidad, pero le queremos agradecer su tiempo y obviamente este panorama que obviamente aparece quizás muy lejano muchas veces lo que está ocurriendo en Europa y en el resto del mundo, pero que obviamente en América Latina tiene su desarrollo particular también. Ahora, lo que yo no sé, y perdónenme terminar con esto porque si no me quedo cojo, lo que yo no sé es si estos regímenes con estos líderes carismáticos, le hace Lula el más importante o Vilma la más importante, ¿cierto?,
que tienen proyectos neodesarrollistas van a tener la capacidad de aprovechar esta oportunidad para que América Latina dé un salto. Tengo serias dudas, pero está la posibilidad también. Ese es un escenario obviamente que estaremos analizando y siguiendo muy de cerca. Señor Calderón, sociólogo boliviano, muchas gracias por estos minutos acá en CNN Chile. Gracias a ti, muy gentil. Y ustedes, como siempre, obviamente, lo dejamos con la mejor información acá en las pantallas de CNN Chile.